Hello everyone, soy Zetadolf con la tercera parte sobre qué hubiera pasado si Daishinkan era el ángel del universo 7. Si no has visto las partes anteriores, te recomiendo ir a verlas y regresar luego por esta. Al igual que si eres nuevo o ya viste algo similar anterior, te suscribes y actives la campana para que podamos llegar a los 300.000 suscriptores más pronto. Y comencemos. Posterior a la victoria del Universo 7 en el torneo contra el Universo 6, habrían pasado algunas semanas. Bulma estaría haciendo una celebración en Corporación Cápsula, donde también el legendario Saiyajin Broly empezaría a conectar con Taichi, la hermana mayor de Bulma. Mientras que una máquina del tiempo habría interrumpido en presencia de todos, en la que venía Trunks, impactando a los presentes. Daishinkan curaría sus heridas ante la curiosidad, donde Trunks, recuperando la conciencia, iría por atacar a Goku, quien lo frena y pregunta lo que sucede. Vegeta pregunta si tiene que ver con Majin Buu, a lo que Trunks dice que no, ya que evitó su despertar gracias al entrenamiento del Supremo Kaiosama, quien perdió la vida durante el enfrentamiento contra Dabura y Babidi. Pero que poco después, cuando había una supuesta paz, un guerrero con la apariencia de Goku empezó a atacar ciudades, peleando contra él durante un año, mientras que su madre reunía combustible para un viaje al pasado, muriendo ella hace unos minutos. Así que vino al pasado para pedir ayuda, donde Bills estaría mencionándole a Trunks que viajar en el tiempo es un delito bastante prohibido, pero serían interrumpidos al ver un portal abrirse y traer a Black Goku, donde Goku iría a desafiarlo en Super Saiyajin 2. Black transformado en Super Saiyajin lo enfrentaría, pero Black no estaría a su máximo poder y sería regresado al futuro tras el límite de tiempo posibilitado. Daishinkan y Bills, tras ver el arcillo y el anillo del tiempo, especularían que se trata de Zamas del universo 10, por lo que junto a Goku se teletransportan hacia allá. Trunks por su parte se pondría al día con el pasado y le explicarían sobre Broly y el entrenamiento con el ángel, que es uno de los seres más poderosos de la existencia misma. Así Trunks entrenaría con Vegeta un rato y después visitaría a Gohan para ver su evolución, la cual cumplió con la misión que tenía su contraparte originalmente. En el universo 10, hablarían con Gauas para comprobar el estado del anillo del tiempo, el cual se encontraría en su respectivo lugar, donde Goku y Zamas tendrían un enfrentamiento, en el que Goku en Super Saiyajin ganaría y finalizaría al creer que no se trata del mismo Black, por lo que Daishinkan junto a Bills y Goku regresan a la Tierra del Universo 7, y ellos por su parte deciden regresar al planeta Bills. Pasaría un día en donde ya Bulma cargaría el combustible para el viaje y regreso en la máquina del tiempo, donde un poco antes, Zeno había solicitado una visita de Goku, siendo traído con la ayuda de Daishinkan, así a la vez Goku conociendo a Whis, quien explicaría que antes fue el ángel del dios Bills hasta que hace varios años su padre quiso tomar el cargo y entrenarlo para ser el siguiente en el puesto. Zeno habría pedido jugar, donde a Goku le sobraba algo de tiempo y lo haría, pero aún así posteriormente le daría un botón para invocarlo o visitarlo en una futura ocasión. De regreso a la Tierra, en la máquina se subirían Goku, Vegeta, Bulma, Trunks y Broly, llegando al futuro. Encontrarían que Mai sigue con vida, mientras que Vegeta con una ráfaga de energía busca llamar la atención de Black, quien se aparece enfrente de ellos. Donde Vegeta convertido en Super Saiyajin Dios lo desafía y le empieza a dar una paliza, en la que el oponente se levantaría y mostraría tener el Super Saiyajin Rosé, pero aún Vegeta tendría la ventaja al Black no estar acostumbrado a usar dicho poder. Pero antes de seguir la batalla, aparecería Black, Broly y Zamas, poniendo en confusión a los presentes debido al hecho. Black explicaría que todo surgió cuando vio el torneo entre los universos 6 y 7, y aunque llegó a ver más aporte en Vegeta, al sabio del universo 7 le consultó más específicamente sobre los otros guerreros, llamándole la atención Goku por haber llegado a utilizar el Ultra Instinto, y el legendario Saiyajin Broly, por lo que mató a Gauas para robar su anillo de tiempo y reunir las super esferas para pedir el intercambio de cuerpos con Goku, pero el Zamas de ese futuro alterno que fue paciente, apareció con el propósito de tomar el cuerpo de Broly, llevando a cabo ambos pedir sus deseos, matando a los originales posteriormente. Luego de llegar a un futuro donde el Hakaisin ya murió, decidieron ejecutar sus planes, donde Black Broly reclutaría al Zamas de esa línea, quien terminaría pidiendo la inmortalidad y entrenando con los Black para masificar su potencial. Molesto, Goku se transforma en Super Saiyajin Blue Evolution, el cual no sorprendería mucho a los demás, debido a que
el Ultra Instinto era más prioridad que la fase que Vegeta ya había alcanzado antes. Tras lanzarse Goku, se pondría delante Black Broly para combatir contra aquel, mientras que Vegeta pasa al Blue Evolution para encargarse de acabar a Black Goku más rápido, donde el oponente recordaría cómo Zuno mencionó una manera de alcanzar el Ultra Instinto, por lo que durante el combate estaría tratando de acceder para luego hacer algo mayor con lo que poner en peligro a sus enemigos. Broly sin dudar se transforma en Super Saiyajin legendario y ayuda a Goku, mientras que Trunks se enfrentaría a Zamasu inmortal. Tras el paso de los minutos, Black aplicaría el Taiyoken contra Vegeta para intentar dejar en blanco su mente para usar el Ultra Instinto. Black Broly se transformaría en Super Saiyajin Rosé, impulsando a que Broly decida pasar al legendario Blue, como Goku al Ultra Instinto señal. Black por su lado lograría mantener el Ultra Instinto modo señal, y de inmediato se fusionaría con Zamasu para así ayudar a Black Broly a detener mayores amenazas. Con la compañía de Super Zamasu, complicarían más a los guerreros, donde Vegeta recuperaría su visión y no dudaría en ir a atacar a Zamasu Goku. Goku no se andaría con juegos y lograría alcanzar el Ultra Instinto a su totalidad, quien empezaría por poner en aprietos a Black Broly. Vegeta y Broly se encargarían de Super Zamasu por mientras, confiando en que Goku podrá ayudarlos más pronto a lidiar con ese poder. Pero el par de Saiyajin se verían amenazados, donde Trunks alcanzaría el superpoder de la ira y los ayudaría a enfrentarlo, oponente que tampoco estaba tan acostumbrado a usar el poder que solo Goku y Bills han logrado alcanzar aparte de Los Ángeles. Zamasu lograría alejar a Vegeta, Trunks y Broly, planeando ayudar a Black Broly al verse amenazado por Goku. Vegeta se comería una semilla del ermitaño y diría que no pensaba usar un poder más temprano con el que pensaba desafiar a sus compañeros poderosos, comenzando a elevar más su poder y rodeándose del aura de un Hakeishin. El príncipe arroja un Hakai en medio de Goku y Black Broly, el cual golpearía directamente a Super Zamasu tras teletransportarse en medio de los dos. El ataque sería buena distracción para aparte haber dañado la mitad de Zamasu y perdiendo estabilidad en el Ultra Instinto. Goku sin dudar le hace un Hakai a Super Zamasu para desaparecerlo, mientras que Vegeta le pediría dejarle encargarse de Black Broly, donde Goku regresa a su forma base y se lo permite, enfrentándose Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution más el modo Hakeishin en contra del falso legendario Saiyajin, contra el cual además usaba su versión del Tokitobachi para impedir que pudiera responder a sus ataques. Con un Big Bang Hakai Attack lo haría desaparecer, regresando así la paz para el futuro de Trunks. Al momento habrían aparecido también el Supremo Kaiosama y Gowas, quienes lograron comprobar que los Saiyajin lograron hacerse cargo de sus enemigos, explicando que Zamasu en su línea intentó hacer lo que ya lograron ver, pero que Bills y Daishinkan atraparon al aprendiz en el palacio de Zuno para después noquearlo y llevarlo con Gowas para mostrarle las pruebas de lo que pretendía hacer, donde al despertar dejó en claras sus intenciones, y Bills lo terminó destruyendo. Posteriormente junto a Shin y Gowas, Goku, Broly, Bulma y Vegeta regresarían al pasado, prometiendo arreglar también el futuro de Trunks, donde a Shin y Gowas les pasarían el Super Radar para reunir las Super Esferas en un año con el Anillo de Tiempo para pedirle a Super Shenlong restaurar el futuro después del ataque de los androides y Black, volviendo así Bulma y además otras versiones distintas de personajes que Trunks ya tuvo oportunidad de ver en el pasado alterno. Hasta aquí la parte 3 de esta historia. Y no prometo, pero tal vez 1500 likes en esta parte para traer la 4 antes del 2021. Sin más que decir, gracias por ver el video, recuerda que tengo más contenido dentro del canal y hasta la siguiente. Bye.